Sabe que hay momentos donde Dios me habla a través de los temas que usualmente tienen una connotación negativa, pero me muestra la parte positiva. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Sí. Recuerdo que en una ocasión hablamos algo así como creo que era como de la restricción o del límite o algo por el estilo, y total es que le sacamos el jugo al asunto y lo vimos desde otro punto de vista. Entonces de repente como que uno dice, no la había visto así, porque normalmente la vemos de otra forma. Así que hoy es uno de esos días donde vamos a ver uno de estos temas que normalmente, inconscientemente muchas veces como que tenemos una connotación un tanto negativa de ella, pero sabe Dios tiene cosas buenas que decir respecto a eso. Así que, ¿quieres saber de qué vamos a hablar? Bueno, es bueno un poco de suspenso para que usted preste más atención. Esta mañana vamos a hablar sobre lo escondido y lo invisible. Cuando usted era niño, digo era niño porque casi todos ya se fueron a Lepán, entonces puedo decir cuando usted era niño, jugaba a las escondidas, ¿no es cierto? Y a veces no era tanto que jugaba a las escondidas, sino que se escondía porque algo había pasado. ¿A cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí, no, todos eran tan bien portados aquí que nunca se escondían. No, ¿verdad? Pero Dios comenzó a hablarme a lo largo de la Escritura sobre la importancia de lo escondido según Dios. Sabemos que hay una connotación de lo escondido como lo oculto que no quiere darse a conocer y se esconde por causa de que tiene o vergüenza o se considera algo oscuro o algo negativo o algo malo y por eso se esconde. Pero hoy no vamos a hablar de ese escondido, hoy vamos a hablar de lo escondido en Dios y lo escondido según Dios. Yo quisiera que usted me acompañe por un momento en el libro de Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. Y en este pasaje que vamos a leer, para ponerle un poquito de contexto, esto es lo que Moisés declara, lo que Moisés profetiza respecto a las tribus, y particularmente lo que él declara sobre la tribu de Zabulón y de Isaacar. ¿Cuántos recuerdan el símbolo de la tribu de Zabulón? Todos haciendo memoria, así. Andan viendo a ver si hay un estandarte todavía por ahí donde tenían todos los escudos de las tribus. ¿Se recuerda de los barcos? Los barcos de Zabulón eran gente de alta mar, gente de viaje. ¿Y qué recuerda usted de la tribu de Isaacar? Que eran entendidos en los tiempos y eran gente de casa, no de caza, sino de casa. Así que Moisés les declara lo siguiente en el verso 18 y 19. Esta es la Nueva Traducción Viviente, por si acaso no coincide con su versión, para que sepa que es una diferente. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isaacar: que los de Zabulón prosperen en sus viajes, que los de Isaacar prosperen en su casa. Ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. ¿Dónde estaban los tesoros? En la arena. ¿Estaban visibles en la arena? ¿Dónde estaban los tesoros? Estaban escondidos. Ahora, ¿por qué estarían los tesoros escondidos?
¿Qué pasaría si el tesoro estuviera visible? Dependiendo de dónde esté, se lo llevan, ¿no? Pero hay una escritura en el libro de Proverbios que nos habla sobre la gloria de Dios y la gloria del rey. Y dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero que la honra del rey es escudriñarlo. Los tesoros se esconden, porque hay una gloria para Dios en encubrirlos o esconderlos, pero hay una honra para aquellos que los descubren. Por eso es que los tesoros se esconden, porque es un asunto de gloria y de honra. Los tesoros escondidos en la arena. Si el tesoro estuviera a simple vista, ya no sería tan tesoro, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el oro usted lo encontrara así sobre el pasto? Ya no tendría valor. ¿Por qué? Porque cualquiera lo encuentra, está accesible. Me tropecé en una piedra, es una piedrita de oro. Ya no está escondido. O si los diamantes surgieran a la superficie de la tierra y ya aparecieran pulidos. Por eso habla la escritura. Hay una escritura que habla, dice que las piedras eran como el hierro como el bronce como, ¿sí? Hasta que llega y que la plata es oro. Así que hay una gloria en que las cosas que están encubiertas. Gloria de Dios es encubrir un asunto, honra del rey escudriñarlo. Y entendemos que aquel que lo escudriña es porque sabe que hay algo encubierto. De lo contrario, la escritura no me especificaría que es de algunos el poder lograr escudriñarlo, pero esa es la honra del rey. Siga conmigo en Isaías 45, por favor. Porque otro término que normalmente nosotros le damos una connotación negativa es la oscuridad, ¿no es cierto? Normalmente pensamos oscuridad, es tinieblas, es algo adverso. Pero vaya conmigo a Isaías 45, verso 3. Lo secreto. ¿A cuántos les enseñaron? No se dicen secretos en público, ¿sí? Cuando están así como en un grupo y, niño, eso no se hace. Sí, la connotación del secreto, la connotación de la oscuridad, de lo escondido. Vamos a demistificar esas connotaciones. Vamos a Isaías 45, verso 3, dice la Nueva Traducción Viviente: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Ahora, dígame una cosa, ¿dónde estaban los tesoros? ¿Y dónde estaban escondidos? En la oscuridad. Ahora, dígame una cosa, oscuridad y escondido. ¿Qué clase de connotación le da oscuridad y escondido? Normalmente nos da la impresión de algo que no es bueno. Pero Dios esconde tesoros, están escondidos en la oscuridad. Y da riquezas que son secretas. O sea que no todo es malo en lo secreto, no todo es malo en lo escondido y no todo es malo en la oscuridad. Porque hay tesoros escondidos en la oscuridad y hay riquezas que son secretas. Le recuerdo otra vez la palabra de Proverbios: gloria de Dios es encubrir un asunto, honra del rey escudriñarlo. ¿Se acuerda de Josué? ¿Sí? A quien le pasan la sucesión de la visión de Moisés a Josué. Hablamos un tiempo atrás sobre la visión y la misión. ¿Cuántos recuerdan eso? Que cuando Dios le daba la visión a un hombre, varón o mujer de Dios, le daba toda la película, pero que no necesariamente le daba todo el quehacer o toda la misión para cumplir esa visión.
Y en Josué se da una transición. La visión sigue siendo la misma, pero la misión de Josué pasa de ser de una unción libertadora, que era la que reposaba sobre Moisés, a ser una unción de conquista, que es la que reposa sobre Josué. Ahora, ¿pero qué sucede cuando quieren entrar a Jericó? ¿Se acuerdan de Jericó? ¿A quiénes mandan a Jericó? ¿Mandaron a alguien a Jericó? ¿Recuerdan o no? Sí, vamos, ¿a quién mandaron? A 2 espías. ¿Y dónde estaban los 2 espías? Estaban escondidos. Dice Josué 2, del 3 al 5. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera. En buen español, una prostituta. Por eso cuando Jesús años más tarde viene y dice, pero a nadie salvó el Señor en Jericó sino a la prostituta Rahab y su familia. Y los religiosos se reventaban porque decían, ¿cómo osa decir esas cosas? Y lo que más le dolía era que era cierto. A ninguno sanó el Señor sino a Naamán el sirio. Y se reventaban los fariseos, ¿verdad? Porque decían, nosotros que somos del linaje, que somos la gente escogida del sacerdocio, que conocemos las leyes. Sí, pero Dios escogió a las prostitutas, a los idólatras, para glorificarse. Y a nadie se reveló Jesús mismo con tanta claridad como a la samaritana, en Juan capítulo 4. Así que nuestro Dios tiene un excelente sentido del humor porque busca en medio de todo lo que el hombre cree que es desechable para glorificarse en medio de eso. Busca tesoros que los esconde en la oscuridad y busca secretos en los cuales hay riquezas. Así que siga conmigo ahí en Josué capítulo 2. Dice en el verso 3 que el rey de Jericó le envía una orden a Rahab. Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Verso 4. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Vea qué sabia la tipa. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Y cuando usted sigue leyendo esa escritura en Josué capítulo 2, dice más adelante, en el verso 16, relata desde ese verso 5 hasta allí, que el rey manda a buscar a los 2 espías que estaban escondidos. ¿Y sabe dónde estaban escondidos? Debajo de unos rollos de lino. ¿Recuerda el lino? Y a su esposa se le ha prometido que se vista de lino fino. La prostituta tenía lino. ¿Va captando algo? Ella tenía escondido a los espías de la conquista debajo del lino. Verso 16, y les dijo, esta es Rahab diciéndole a los espías, marchaos al monte. ¿A dónde le dirige la prostituta? Al monte. ¿Dónde adoramos, hermanos? En el monte. La prostituta tenía lino, tenía escondido a los espías y los mandó al monte. Y se salvó ella y toda su casa. Ella y toda su casa. Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí, ¿cuántos días? 3 días. Hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro
camino. Escondidos 3 días. Jonás escondido 3 días en el vientre del pez. Jesús escondido 3 días en las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para que se manifestara la vida, para que el poder de la resurrección fuese hecho manifiesto. Los 3 días marcaban el tiempo en el que el enemigo te pierde la pista, porque al cabo de 3 días dejarían de buscarles. Al cabo de 3 días dirían: no lo encontramos más. Seguramente se lo devoró una fiera, seguramente se perdieron en medio del campo, cayeron en Anulgoyo, algo sucedió, pero al cabo de 3 días ya no los seguirían más. Al cabo de 3 días, Jonás sale del vientre del pez. Al cabo de 3 días, el ángel dio el anuncio: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 3 días escondidos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. ¿Quién tenía el gran pez? ¿Quién tenía el pez? Dios tenía el pez. Él lo tenía listo, lo tenía preparado. ¿A dónde se fueron los espías 3 días? Al monte. ¿A dónde estuvo Jonás 3 días? En el vientre del pez. ¿Sabe que al cabo de esos 3 días, Jonás es restaurado de sus malos caminos? Dice la Escritura que Jonás ora y él reconoce su mal proceder, reconoce que Dios está obrando con él y entra en un pacto con él, de que iría a hacer aquello para lo cual había sido encomendado. Los 2 espías suben al monte. Al cabo de 3 días no los buscarían más. Regresarían donde Josué. Darían el mensaje: el temor del Señor ha caído sobre este pueblo, por cuanto Dios nos ha dado esta ciudad. Porque era el mensaje que Rahab les había dado. El temor vuestro ha caído sobre este pueblo. En otras palabras, toda la gente les tiene miedo. Porque han escuchado ¿de qué? Escucharon el mensaje de lo que Dios había hecho en el gran mar cuando lo partió en 2, de las proezas que ha hecho con ustedes el Señor. Al cabo de 3 días, Jonás sale del vientre del pez a dar ¿qué? Un mensaje: arrepentíos, convertíos, vamos, Nínive. ¿Y qué le sucedió a Nínive? En el corto plazo se salvó. El anuncio. 3 días Jesús en las profundidades de la tierra. ¿Haciendo qué? Liberando a los cautivos, abriendo las cárceles. Y al cabo de los 3 días, Él tiene un anuncio. Él tiene un mensaje. El reino de los cielos. Por 40 días y 40 noches. El reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Cuando Noé está en la barca, llueve por 40 días y 40 noches. Y la tierra era otra cosa cuando salió de la barca. Por 40 días Jesús habla e imparte sobre el reino. ¿Para qué? Para que el mundo fuera otra cosa al cabo de esos 40 días. Muy bien, así que Rahab la prostituta tiene lino, tiene los espías escondidos y los manda al monte. Esa mujer me parece muy santa, muy ubicada, y todavía salvó su linaje, salvó su casa. Porque establecieron señal. ¿Cuál fue la señal? Si colgares de tu ventana por donde nosotros saldremos, ¿qué era? ¿Qué colgaban de la ventana? Estoy así recordando todo ahí. Hay escuela dominical, estudio bíblico, ¿dónde lo vi? ¿A dónde lo vi? Vamos, era un hilo de grana. Era un pedazo era como una tela, ¿sí? Escarlata. ¿Qué color? Escarlata. De aquel que pagó un precio de sangre. La señal escarlata. La señal escarlata, que traía ¿qué?
salvación a ella y toda su casa. Amado, la señal escarlata trae salvación para ti y toda tu casa. ¿Y cuál es esa? El precio que Él pagó. Un precio de sangre. Un precio de sangre. Así que muchas cosas tiene que enseñarnos Rahab. 3 días al monte, Jonás 3 días en el vientre, Jesús 3 días en las profundidades. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24, del 6 al 7. Ahora, ¿pero qué más hay escondido? Diga conmigo, misterios. Misterios. Vaya conmigo al libro de Job. Vamos a ver Job en el capítulo 12. Misterios escondidos, secretos escondidos, riquezas escondidas. Vamos a ver qué dice Job capítulo 12, verso 21 al 23. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Vea el verso 22 así con mucho detenimiento. Él descubre los misterios escondidos. Ahora, detengámonos un momento ahí. No es que los encuentra y él no sabía que no estaban allí, porque no hay nada que le sea oculto. Lo que está diciendo es, él es el que quita el velo. Descubre, ¿para qué? Para que estén evidentes. Descubre los misterios escondidos. Ahora, ¿dónde están los misterios escondidos? En la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. O sea, que el problema no es el lugar de la penumbra. El problema es que no han llevado la luz al lugar donde está la penumbra, porque una vez que llega la luz, ya no hay más tinieblas allí, y el lugar es ahora un lugar de luz, lo que antes era un lugar de penumbra, por lo cual el problema no es en sí mismo la oscuridad, sino el hecho de que la luz no ha llegado. ¿Me está siguiendo? ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? En español bien sencillo. Hay lugares oscuros que son de bendición. El problema es que no ha llegado la luz. Pero ¿a quién le toca llevar la luz? Juan capítulo 1, la luz de este mundo vino a la tierra. Él era la luz de los hombres. Mateo capítulo 5, transición, transferencia de poder. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. La lámpara no se esconde, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre, para que alumbre, para que alumbre. ¿Qué es lo que va a alumbrar? Todo lugar oscuro. Entonces, ¿son malos los lugares oscuros? No, lo malo es que la luz no ha llegado. Pero el lugar en sí mismo no tiene nada de malo. Lo malo es que nosotros no lleguemos a alumbrar. Porque los secretos están escondidos ¿en dónde? En lugares oscuros. ¿Qué es lo que hace falta? Develar, descubrir. Significa traer la luz. ¿Dónde están los tesoros escondidos? En la oscuridad. Pero cuando llega la luz, se hacen evidentes. ¿Se acuerda de Samuel? En aquellos tiempos, dice, escaseaba. ¿Qué escaseaba? La palabra. Y luego dice, no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión? ¿Porque la gente era ciega?
No, porque no había palabra. Y la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por lo cual, si yo tengo palabra, tengo luz. Si tengo luz, lo que estaba en oscuridad se aclara. Y cuando se aclara, puedo ver. No es porque estoy ciego, es porque no tengo luz. Usted está en su casa, está confortable, va a ser la hora de la cena, es 7:30 de la noche, para algunos 9, en otros lugares, en otras partes del mundo, 12, 1 de la mañana, pero al fin y al cabo está oscuro, pero usted tiene luz encendida en la casa. Pero cuando se va la energía, ya no puede ver. Ahora yo le pregunto, ¿se volvió ciego usted acaso? No, el problema es que no había luz. O sea, el problema no es que hay ceguera, el problema es que no hay luz para ver. Por eso la palabra es necesaria, ¿para qué? Para alumbrar. No había visión con frecuencia en tiempo de Samuel porque no había palabra. Pero cuando la palabra vino un alumbramiento. Y cuando vino el alumbramiento, los que no podían ver, los que no tenían visión por causa de la oscuridad, pudieron ver. ¿Y dónde pudieron ver? En el mismo lugar que antes estaba oscuro. El problema no es el lugar de la oscuridad, el problema es que la luz no ha llegado. No ha llegado. ¿Está conmigo? Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. No dice que saca el lugar de la penumbra y lo lleva a la luz. No, Él trae la luz al lugar de la penumbra. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Isaías 49. Vamos con la palabra escondido. Normalmente la gente dice, no, yo no tengo nada de qué esconderme. Y entonces salen así, ¿verdad? Como muy con la frente en alto. Pero sabe, hay formas en Dios de estar escondidos. Vamos a ver Isaías 49. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Que dice así en la Nueva Traducción Viviente. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada, me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. ¿Dónde estaba el siervo del Señor? Estaba escondido. Soy, dice, como una flecha afilada en su aljaba. ¿Sabe cuál es la aljaba? El lugar donde se guarda la flecha. Cuando la flecha está en la aljaba, está escondida. Usted no sabe qué tan potente es lo que hay ahí adentro. Pero cuando la flecha sale y es lanzada, lo que estaba escondido se hace sentir, se presenta. Amados, parte de la gloria de estar escondidos es el momento de la manifestación. Es decir, que los secretos escondidos en lugares oscuros no tendrán su gloria o su momento de resplandor, sino hasta que sean alumbrados. En otras palabras, de muy poco nos sirven si siguen escondidos, por no decir de nada. Porque si están escondidos y siguen en la oscuridad, no podemos ni verlos ni saber qué hay allí. Sin embargo, están escondidos, son secretos, están en lugares oscuros, pero
serán descubiertos, serán develados, serán manifestados, se van a dar a luz. ¿Por qué? Porque la luz va a llegar para alumbrarlos y para que entonces haya visión. De igual manera, este siervo del cual profetiza aquí Isaías está como escondido. Dice, me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba, pero te van a disparar. Digo, no es que te van a disparar, te van a lanzar la flecha. La flecha, mientras está en la aljaba, tiene muy poco propósito. Pero cuando llega el momento del enfrentamiento, si la flecha no está en la aljaba, el guerrero tiene problemas, porque no tiene que disparar. Pero está escondida en la aljaba, pero tiene su momento. El tesoro está escondido. ¿Dónde? En lugares secretos y lugares oscuros, pero tiene su momento. ¿Para qué? Para ser alumbrado, para ser descubierto. ¿Sabe qué más estaba escondido? La levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración en Mateo 13. El reino de los cielos o del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Y dice una versión que estaba como escondida en la masa. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura estaba escondida. ¿Dónde estaba escondida la levadura? En la masa. La masa nos habla de el mundo. La levadura nos habla de los hijos del reino, que se esconden en la masa. Están allí, como que imperceptibles, pero están en la masa, pero afectan la masa. Es decir, esa masa no vuelve a ser la misma una vez que la levadura ejerce su efecto en ella. Usted pone la masa sin levadura y es una cosa, pone la masa con levadura y es otra cosa. Pero está escondida, pero tiene un efecto. O sea que lo que está escondido está esperando un momento de manifestación, de darse a conocer, así como en el reino de los cielos. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. ¿Sabe que lo curioso de las parábolas era para que unos entendieran y otros no? ¿Sabía eso? Era para que unos entendieran y otros no. De hecho, había momentos donde los discípulos llegaban y le decían, Jesús, pero ¿qué nos quiere decir? Y Jesús decía, bueno, a ustedes se los puedo decir así, claro y pelado. Miren, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Más algunos, oyendo, teniendo oídos para oír, no oían, y ojos para ver, y no veían. Pero les explicaba cosas escondidas desde la creación del mundo. Dígame una cosa, ¿escondidas desde la creación del mundo? O sea, lo que Jesús vino a compartir ya estaba. Ya estaba. No era nuevo, pero tenía que venir a descubrirlo. Que esa es la gloria de lo que está escondido, el momento de su manifestación. Jonás, mientras estaba en el pez, nadie daba un 5 por él, pero una vez que salió del vientre del pez, cambió toda una ciudad. Los espías, mientras estaban 3 días en el monte, nadie sabía que era de ellos, pero cuando regresaron y dieron el mensaje, Jericó fue conquistado.
Jesús, mientras estaba los 3 días en los lugares más profundos y oscuros, todavía lo lloraban, los días de luto. Pero cuando llegan, ¿a qué llegan al tercer día? ¿Con qué llegaban? Sí, traían los elementos. No llegaban a ver si había resucitado. O sea, la verdad, llegaban como quien llega a dejarle florecitas al lugar. Sí, usted me entiende. Nada más que claro, culturalmente es una cosa diferente. Entre otras cosas, en Israel ponen piedras hoy día, no ponen flores. Se usaban ciertos ungüentos y demás. Pero el punto es que, aunque él ya había anunciado su resurrección, como que no estaban esperando la resurrección. Pero les toma por sorpresa. El ángel que aparece ahí dice, "What's up, Doc?" Como Bugs Bunny, ¿verdad? ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué estás buscando al que vive entre los muertos? En los 3 días, amado, como que se prueba de qué estamos hechos, ¿no? Los 3 días en el monte. No sé, ¿qué pensaría Josué? Se quebraron estos tipos, los encontró el rey, los mandó a matar, no sé. No estaba allí yo con Josué. Pero si yo me pongo en sus sandalias, digo, yo mandé a estos espías, ya tenían que estar de regreso. Pasan 3 días y no vuelven. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Los encontraron y los mataron? ¿Qué se le ocurriría a la gente de aquel barco que una vez que tiraron a Josué en las aguas hubo grande bonanza y se calmó el asunto y un gran pez se lo traga? Dijeron, hasta aquí llegó Josué, se lo voló el pez. Jonás, perdón, sí, Jonás. ¿Y qué dirían de Jesús en los 3 días? Era un buen hombre. Pero el tercer día, lo que estaba escondido se manifestó. La gloria de lo escondido es el momento de su manifestación. No es el que permanezcan escondidas, sino el que sean descubiertas. Pero nada puede ser descubierto sin antes estar escondido. Por eso hay una gloria en lo escondido y lo secreto. Es el momento en el que se descubren. Seguimos un poquito más. Vaya conmigo al libro de Romanos. Ya estamos en las últimas. El libro de Romanos capítulo 1. Vamos a estar ahí en el verso 19. Romanos 1:19. Y este pasaje nos habla un poco sobre cómo Dios maneja lo invisible. Lo invisible. Vamos a ver ahí Romanos capítulo 1. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y dice más adelante, en el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Por qué habría quedado dice ahí esa escritura, la mente en oscuridad? ¿Por qué queda algo en oscuridad? Porque la luz vino a este mundo, dice la escritura. Mas el mundo no quiso
recibirle. Aquí esta escritura nos está hablando de que a través de todo lo creado se refleja todo lo invisible y que a través de lo que vemos tenemos entonces una idea de cómo es lo que no vemos. O sea que Dios hizo las cosas que se ven de las que no se ven, por lo cual las invisibles son importantes, porque sin ellas no se logran hacer las que sí se ven. El problema es creer que las cosas que se ven no tienen vínculo con las que no se ven. Ahí es donde está el problema. Porque entonces vivimos mundos dicotómicos, es decir, separación, dos esferas diferentes, lo que se ve y lo que no se ve. Y eso fue lo que hicieron los griegos. Y eso es lo que el día de hoy le enseñan a usted y a sus hijos en la escuela, depende a qué escuela va. Aquí no le van a enseñar así, pero dependiendo de donde usted vaya, en la universidad y demás, le separan lo que se ve y lo que no se ve. Grande y grave problema. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Por lo tanto, todo lo que es natural tiene una raíz espiritual, por lo cual son indivisibles. Es decir, son parte de un mismo todo. Todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Todo lo visible vino de lo invisible. Por eso está diciendo esta escritura aquí en el libro de Romanos: a través de lo que ven se hace manifiesto lo que no ven. Dios, su naturaleza, su deidad, su poder, su gloria eran evidentes a través de lo que ven, por lo cual no tenían excusa para no conocer a Dios por causa de que Él se manifestaba o se revelaba a través de lo que se veía. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cómo qué? Como que era una serpiente emplumada, como que era un animal. Y esta escritura nos habla de las perversiones que surgen por querer adorar a la creación y no al Creador. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, o sea, como resultado de esa idolatría, la mente les quedó en oscuridad y confusión, o sea, no fueron alumbrados. ¿Por qué no fueron alumbrados? No porque no se les mostrara la luz, sino porque habiendo luz, no optaron por la luz, sino que decidieron seguir en tinieblas. Y cuando se decide por seguir en tinieblas, la mente es entenebrecida y hay confusión. No puedo ver. ¿Por qué no puedo ver? Porque me mantengo en oscuridad. ¿Por qué me mantengo en oscuridad? Porque no opté por la luz. Cuando usted habla, o usted lee, perdón, en la Escritura, y se habla referente a Jesús, el pecado sobre el cual todos caían era el no haber creído en Él. Esa era la raíz. El no haber creído en Él. No era ni siquiera lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dijo, no, la raíz estaba en que la luz vino al mundo y el mundo no lo recibió. Entonces, por no haber creído en la luz del mundo, ahí estaba la raíz de su problema, no haber recibido la luz. Entonces, ¿qué pasa con lo que Pablo nos dice en Romanos 1? Dios se manifestó a través de toda su creación, a través de todo lo que se miraba. Él manifestaba su naturaleza invisible a través de lo visible. Y esta gente a quien él dirige esta carta y les explica de esta raíz de la idolatría, optan por no aceptar la luz, no adorar a Dios, y decidieron inventar sus propias cosas. Y a raíz de eso, por no abrazar la luz, su mente quedó en tinieblas y confusión. Así que, amado, en este tiempo en el que usted va a tener la oportunidad de verse con mucha gente que tal vez no se mira a lo largo del año,
El problema es no haber creído en Él. Que la luz vino y los hombres no la recibieron. Ese es el problema. Esa es la raíz. Que Él manifestó lo que estaba escondido y optaron por no recibirlo. O sea, llegó el momento de manifestar lo que estaba escondido y cuando se manifestó, unos optaron por la gloria de esa manifestación y otros no. Y el no haber creído, ese fue el problema. Esa fue la raíz. El evangelio es sencillo, amados. Es bien profundo, pero es bien sencillo. La imagen visible del invisible. Libro de Colosenses es muy bueno. Si a usted le gusta esto de lo visible y lo invisible, lea el libro de Colosenses. Capítulo 1, dice el verso 14 al 16. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea, que Jesús no viene a ser cuando lo mandan a la tierra. Él ya era en su dimensión de hijo y era antes de que todas las cosas fueran creadas. Cuando Dios dice hagamos al hombre, el hijo está allí. Pero la escritura dice que Jesús en la tierra, todo Dios y todo hombre. La faceta como hombre es la que se manifiesta en la tierra, la imagen visible del invisible, pero el invisible ya era. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, o sea, todo dominio, principado, potestad, ángel, diablo, todo lo que usted quiera, por medio de Él. Dice, por Él y para Él. ¿Fueron creados qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo le digo una cosa. Si usted tiene un pensamiento y usted escribe otro pensamiento, ¿cuál es más suyo? ¿El que escribió o el que pensó? Vamos, piense, es bueno pensar un poco. Si usted escribe un pensamiento suyo y usted tiene otro pensamiento suyo en su mente, ¿cuál es más suyo? Escuche bien, si usted escribe un pensamiento suyo y tiene en su mente otro pensamiento suyo, ¿cuál es más suyo? Los dos son suyos. Los dos son suyos. Tanto el que tiene aquí como el que escribió. ¿Cuál es la única diferencia? Que uno se manifestó y el otro está en el reino de lo invisible. Pero los dos son igualmente suyos. Los dos tienen su misma genética, su misma codificación, tienen un mismo dueño, una misma naturaleza. Amado, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que se ve y lo que no se ve son tan de Dios, lo uno como lo otro. El problema es creer que una cosa sea más de Él que otra, solo porque se ve o solo porque no se ve. Pero las dos son de Él. Por eso dice la Escritura, todo lo que se ve y lo que no se ve fueron creados por Él, por medio de Él y para Él. Por eso dice la Escritura, todo lo que se ve refleja lo que no se ve. ¿Por qué? Porque refleja la naturaleza del que lo creó. Usted llega a un lugar y mira unas cortinas y dice, esas son de Becky. ¿Por qué? Porque reflejan quién ella es.
O mira una tarjetita y dice, esas son de la hermana Derby. ¿Por qué? Porque reflejan quién ella es. Lo que se ve y lo que no se ve. Ambas son del mismo que las creó. Por eso, amados, hay un valor en lo invisible, pero también hay un valor en lo visible, porque ambas reflejan la naturaleza del mismo Creador. Así que le recapitulo esta mañana de forma así muy breve, muy concisa, lo que hemos venido viendo en estos, 40 minutos. Lo primero, los tesoros se esconden, porque si no están escondidos ya no son tesoros. ¿Sí? En eso estábamos claros, ¿no? Si el oro estuviera así sobre la tierra, sobre el césped, ya no tendría valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a él. Pero si está escondido, tiene más valor, porque no cualquiera los encuentra. Gloria a Dios encubrir un asunto, honra del rey escudriñarlo. Los espías estaban escondidos bajo el lino, que tiene su significado o representación, que tenía una prostituta que salvó a su casa y que mandó a los espías al monte para que al cabo de 3 días se cumpliera un propósito. Y colgó señal en la ventana, una señal escarlata, sombra y figura de la sangre del Cordero, que salvó todo su linaje. Jonás, 3 días en el vientre del pez. Nadie daba un 5 por él en la oscuridad, pero él pasó todo un proceso de restauración ahí adentro, hasta que fue escupido de los lugares más oscuros del vientre del pez, de las tinieblas más profundas. ¿Para qué? Para soltar un mensaje, para soltar una palabra que cambió toda una ciudad. Jesús, 3 días también en los lugares más profundos de la tierra. ¿Para qué? Para vertir un mensaje. Surgir al 3er día, resucitar y hablar del reino, que establece una mentalidad diferente a lo largo de 40 días. Los misterios se esconden, pero Dios los descubre. Y aunque están en la oscuridad los misterios, el problema no es la oscuridad, sino que la luz no ha llegado a la oscuridad. El problema no es el lugar oscuro, el problema es que la luz no llega al lugar, porque cualquier lugar oscuro se puede